Hola Hola a a todos, todos, bienvenidos bienvenidos a a un un episodio episodio más más de de Un Un Camino Camino de de Fe. Fe. Somos Domi y Benji, para nosotros es una gran bendición tenerlos aquí en este lugar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. ¿Puedes comentarnos, Domi, qué vamos a hablar? Así es, el día de hoy tenemos un tema muy confrontante, pero también que va a arreglar mucho nuestras vidas. Y el tema es: la gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es una licencia para pecar. Así que no se despeguen, no se vayan a perder este maravilloso tema que Dios va a hablar a cada una de nuestras vidas. Así que no se lo pueden perder. Creo que muchos de nosotros en algún momento creo que quizás nos sentimos cómodos con la gracia de Dios o llegamos a sentirnos tan cómodos quizá con todo lo que Él nos ha dado, que muchas veces nos decimos que quizás Dios nos va a perdonar o Dios conoce mi corazón y tantas cosas que nos ponemos para excusar las cosas que quizás hacemos. El tema de la gracia quizás es una verdad que el enemigo ha distorsionado mucho, porque creemos que la gracia es una licencia para pecar. O sea, como decimos, Dios me perdona, entonces puedo hacer lo que quiera porque Dios al fin y al cabo me va a perdonar. Pero no es así. La gracia es un precioso regalo que nosotros cada día debemos valorar, porque era algo que no merecíamos. Era algo que no teníamos, pero Dios nos lo ha dado en su infinito amor y misericordia. Hay que tener dos conceptos principales, entender lo que es, porque muchas veces podemos confundirlo, ¿no? Lo que es gracia y misericordia. Ujú. La misericordia es librarnos de algo que merecíamos, porque en nuestra naturaleza humana nosotros por los pecados, por los errores, pues no merecemos ser salvos. Más sin embargo, Dios nos ha librado de eso. O sea, eso es misericordia. Dios ha sido misericordioso con nosotros. En cambio, la gracia es darnos algo que no merecíamos, porque nosotros no hemos hecho nada para ganarnos la gracia. Ya no, Dios nos ha dado ese perdón, Dios nos ha dado ese favor y esa bendición, y es algo que no merecíamos. En cambio, la misericordia es evitar no darnos algo que sí merecemos. O sea, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha perdonado. Amén. Yo creo que una de las cosas también importantes para valorar la gracia es poder entender lo que es y lo que costó, porque sabemos que la gracia la tenemos gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces, no es algo sin valor, sino es algo que tiene mucho valor, que costó sangre, costó sacrificio y más que todo, yo creo que la forma en la que la podemos valorar es recordar lo que costó y saber que no es nada barato, sino que es algo que realmente es un tesoro que no merecemos. Claro, es un regalo. Entonces, como un regalo precioso, nosotros debemos cuidarlo. Cuidarlo porque es algo que, como tú lo habías dicho, no merecemos, pero sin embargo Dios en su infinito amor nos lo dio para que cada uno de nosotros fuésemos salvos. Entonces, ese regalo precioso debemos cuidarlo como un tesoro, que es algo que el mundo no nos puede dar. El mundo no nos puede dar el mismo perdón y el mismo amor que Dios nos da. Entonces, como tal, debemos nosotros cuidar ese precioso regalo que hemos recibido a través de ese precio de sangre que Cristo pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Alguien que quizás vive su vida normal o de esto de seguir con el pecado, seguir con las tentaciones, exponernos a eso, yo creo que es alguien que no ha conocido la verdadera gracia de Dios, porque una vez que nosotros conocemos lo que Él hizo por nosotros, el sacrificio que hizo, y más que todo lo conocemos en la intimidad, podemos entender y conocer más a Dios y comenzamos a valorar eso y hay una transformación interna en nosotros que nos hace cambiar y ese es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Mas no va a haber esa transformación si en nosotros no hay una disposición o si nosotros realmente no hemos conocido la gracia o no hemos conocido a Dios verdaderamente. Claro, porque la gracia no es una excusa para seguir la misma vida, que muchas veces hay gente, incluso nosotros mismos hemos caído en ese error de decir, bueno, pero es una mentirita, Dios me va a perdonar, y al siguiente día volvemos con la misma mentira o con la misma cosa y volvemos a enojarnos, volvemos a llenarnos de odio. Entonces, como que tratamos de usar la gracia como un papel higiénico. O sea, la gracia es muy valiosa, es algo que no merecíamos, que Dios nos ha dado,
pero nosotros muchas veces la vemos como un papel higiénico, con el cual podemos limpiarnos, con el cual podemos, como una toalla sucia con la cual nos podemos nosotros limpiar, pero no es así. O sea, miren cómo hemos degradado la gracia a tal punto de verla como algo desechable, pero no es así, es algo que nos limpia, que nos purifica, pero debemos valorarla, o sea, no verla así como un recurso, que voy a mentir, pero más tarde le pido perdón a Dios. No, muchas veces hay gente que hace eso, comete esos errores y ven a la gracia como que algo que está ahí para limpiarnos, pero y no lo vemos con ese valor que deberíamos verlo. Ujú. Yo creo que más que todo el mensaje de la gracia, nosotros, bueno, algunos de nosotros lo hemos visto como algo suave, o sea, lo hemos tomado a la ligera. Y esta generación es una generación donde no tiene compromiso hacia las cosas, sea familiar o en la universidad, trabajo o en pareja. Y es una generación que no toma ese compromiso, o sea, que no le importa eso, sino que vive en su vida como sea. Esa transformación que hace Dios en nosotros hace que nosotros podamos comprometernos con Él, Ujú, decirle a Dios o sea, realmente no vamos a cambiar con nuestras fuerzas, sino con las de Él, y que su gracia va a obrar en nosotros. Esa es la verdadera gracia, la gracia que transforma, ujú. la gracia que no nos sigue haciendo como o vivir de la misma manera en la que vivíamos. Algo que mientras estaba viendo el mensaje, es por algo que nosotros nos bautizamos. Es una manera de decir, o sea, dejo mi vida atrás para empezar una vida nueva en Cristo. En Efesios 2, del 8 al 9 dice lo siguiente, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras. Muchas veces creemos que por yo ser bueno o por yo portarme bien, claro, es cierto que cuando uno viene a Dios, Ujú. esas cosas son fruto de nuestra relación con Dios. Si yo me acerco a Dios, obviamente voy a ser una mejor persona, voy a saber cuidar mis palabras, porque Dios nos va a transformar. Pero la salvación no es porque nosotros seamos buenas personas. La salvación es un regalo que nosotros no merecíamos, que Dios nos ha dado. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo del hijo pródigo, que él lo tenía todo, se fue, se alejó de su padre, fue a gastar su dinero en las cosas del mundo y volvió. Él merecía rechazo, él no merecía ser recibido. Más sin embargo, su padre lo recibió, aunque él se había portado mal, aunque él había gastado todo el dinero, aunque él había hecho un millón de cosas, él merecía el rechazo. Su padre pudo haberle dicho, no, yo no te quiero aquí, ¿por qué vienes aquí? Mas sin embargo, Dios, su padre, tuvo gracia sobre él y lo recibió. Aunque él merecía ese rechazo, él fue recibido. Ese es un ejemplo claro de cómo la gracia obra en nosotros. Claro, y muchas veces también pasa lo mismo en nuestra vida cristiana. Yo creo que hay personas que quizás desde muy pequeños han seguido a Jesús por sus padres y en algún momento se alejan de Dios y van al mundo, experimentan el mundo y nuevamente quizás hay un arrepentimiento sincero, vuelven a Dios y Dios siempre va a estar allí para recibirlos de la mejor manera. Y eso es la gracia, cuando a pesar de que nosotros hemos hecho millones de cosas, a pesar de lo malo que hemos hecho en el mundo, a Dios no le importa ese pecado, no ve ese pecado, no nos juzga, a Él le importa el corazón arrepentido y más que todo siempre va a recibirnos de la mejor manera. Y eso es la gracia del Señor. Y yo sé que muchas veces hay personas que nos juzgan porque quizás hemos experimentado el mundo, pero Dios no hace eso, Dios ve un corazón arrepentido. Pero aquí hay una cosa importante de que la gracia nosotros realmente la estamos recibiendo cuando hay un corazón arrepentido, un corazón que está dispuesto a cambiar y a ser transformado. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es que simplemente uno se sienta culpable, pero sigue viviendo la misma vida de siempre. Va a la iglesia, pero no hay una transformación. Y un arrepentimiento es donde realmente alguien se acerca a Dios, entrega ese pecado o esa tentación por la que está luchando y deja que Dios obre en su vida y que transforme su vida. Y a pesar de que le cueste,
va a hacer lo posible, va a mantenerse firme en los caminos de Dios y en su presencia para poder superar cualquier tentación o cualquier cosa que quizás el enemigo quiera hacerlo tropezar. O sea, porque cuando nosotros verdaderamente entendemos el valor de la gracia de Dios, dejamos que Dios a través de su Espíritu Santo nos transforme. O sea, no somos iguales. Porque cuando uno ve a la gracia así como algo que no tiene importancia, cuando en verdad sí la tiene, pero hay mucha gente que vive así, viendo la gracia como algo sin importancia. Ah, sí voy, le pido perdón a Dios y ya está. Lo ven de esa manera, pero no es así. Cuando entendemos el verdadero valor, permitimos que Dios nos transforme y que Dios obre en nuestras vidas. Y ahí dejamos ver a la gracia como algo que nos permite a nosotros, que muchas veces vemos la gracia como un libertinaje, así podemos hacer lo que quiera porque Dios nos va a perdonar, y eso no es así. La verdadera gracia, cuando entendemos el verdadero significado de la gracia, somos transformados y nuestra vida es cambiada. Obviamente Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Sí. Entonces, si Él no ve arrepentimiento, si Él no ve un corazón dispuesto a cambiar, pues obviamente Él no va a obrar si no hay disposición en nuestro corazón. Entonces, yo creo que es una gracia que el humano mismo ha transformado en su mente, porque realmente cuando uno experimenta la gracia de Dios, como lo hemos mencionado, esa gracia es transformadora. O sea, no puedes vivir igual una vez que experimentas la presencia de Dios. Es imposible poder vivir igual. Obviamente, sí hay tentaciones que se presentan en la vida de un cristiano, hay batallas, pero cuando estás realmente firme en Dios, firme en su presencia, es realmente difícil que uno pueda caer. Ujú. Y cuando uno cae, un hijo de Dios verdadero que realmente tiene su intimidad con Dios, cuando uno cae, a uno le duele. O sea, no es normal a que sigamos la vida como sin nada. A uno realmente le duele el haberle fallado a Dios. Y ahí es donde uno se acerca a Dios. Pero si realmente no estamos sintiendo dolor o cómo se estará sintiendo Dios al vernos hacer tal cosa, entonces realmente no estamos amando a Dios, no estamos valorando esa gracia y no somos, y aunque duela, no somos hijos de Dios verdaderamente. O sea, solo estamos en la iglesia escuchando o porque van amigos y no estamos yendo a la iglesia porque realmente hay un amor genuino hacia Dios. El Espíritu Santo aquí juega un papel muy importante, porque es el Espíritu Santo, nuestro fiel amigo, quien nos dice y nos inquieta a siempre saber lo que está bien y lo que está mal. Y cuando hacemos algo malo, Él nos dice, oye, no hagas esto, ¿por qué hiciste esto? Y ahí es cuando venimos a sentir ese arrepentimiento, ¿no? Ah, Cuando tenemos esa comunión con Él, porque si no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, no va a haber un verdadero arrepentimiento en nosotros. Solo vamos a decir, no vamos a hacer como si nada ha pasado, pero cuando verdaderamente tenemos esa intimidad, esa relación con el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo diciéndonos, oye, esto está mal, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué haces esto? Tienes que perdonar a esta persona, tienes que disculparte con esta persona, tienes que cambiar tu manera de hablar, tu manera de pensar. Entonces, yo creo que esas dos partes son muy importantes. El tener una amistad con el Espíritu Santo y el entender el verdadero valor de la gracia. Y cuando entendemos el verdadero valor de la gracia, pues somos conscientes de ese precioso regalo, somos victoriosos cuando a pesar de las tentaciones, o sea, victorioso no es la persona que no tiene ninguna tentación, ujú. que muchas veces creemos que el éxito o Así la gente es. puede pensar que uno como cristiano no tiene tentaciones, pero no, En una vida color de rosas eh, es una vida eso perfecta. que vivimos así perfectos, pero eso es mentira, o sea, nosotros como cristianos sí experimentamos muchas tentaciones, muchas dificultades en nuestra vida, pero cuando estamos verdaderamente conscientes de la gracia, pues sabemos valorar aquello y pensamos 2, 3, 5 veces antes de hacer algo o siquiera imaginar algo, porque es ese Espíritu Santo a través de su comunión, a través de su presencia, inquietándonos a siempre arrepentirnos, inquietándonos a siempre cambiar y a siempre mejorar. O sea, no vayan a creer que no, que nosotros no experimentamos ningún tipo de tentación o situaciones en las cuales se pone a prueba nuestra fe a diario muchas veces, porque así como Jesús también fue tentado, pues él siendo humano, pues nosotros aún, aún más tenemos tentaciones o cosas con las cuales luchar, como todas las personas que nos están viendo. Pero sabemos entender el valor de la gracia y sabemos valorar ese precioso regalo que no es nuestro. O sea, Dios nos dijo, toma, aquí está este precioso regalo que aunque
tú no lo merecías, yo te lo doy porque te amo, porque te quiero. Entonces, de esa manera Dios ha sido con nosotros. O sea, que esa sea una razón más para que nosotros podamos valorar. O sea, porque es algo que no merecíamos. Es, por ejemplo, un estudiante. Se supone que, por ejemplo, un estudiante cuando saca buenas notas, su padre lo premia, lo saca a pasear, le da quizás algún regalo, le regala un teléfono, le compra algo que él siempre ha deseado. Pero digamos que ese estudiante no sacó buenas notas, no fue el mejor, pero sin embargo su padre aún así lo premia. Y nosotros podemos decir, ¿y qué sentido tiene eso? Porque si por ese chico no se merece nada. Y asimismo es Dios con nosotros. Nosotros no merecemos ser perdonados. Nosotros no merecemos las bendiciones. Sin embargo, Dios nos ama tanto que aunque no hayamos hecho nada, porque no hemos hecho nada por ganarnos eso, que aunque no hayamos hecho nada, Dios nos lo ha dado y hemos sido bendecidos con aquello. Creo que es muy importante entender que la gracia forma nuestro carácter, porque nosotros somos como vasijas de barro y Dios es el alfarero, que muchas veces cuesta, es difícil, pero es el proceso en el cual Dios nos está formando, nos está continuamente moldeando. ¿Sí? Es Dios haciendo su obra, por eso debemos dejar que mediante su gracia seamos transformados, porque la gracia nos forma, la gracia no nos deja igual, sino que la gracia siempre nos transforma, nos procesa, nos enseña a vivir como hijos de Dios y ya no como esclavos del pecado, ya no como esclavos de nuestros deseos, ni de esclavos del odio, de la ira, sino como hijos de Dios, con una vida con propósito. Y ese es el proceso, o sea, es Dios a través de su amor, porque muchas veces nosotros pensamos que amor es que Dios sea alcahuete con nosotros y nos deje hacer lo que queramos. Pero no es así. El amor siempre va a estar de nosotros pendiente. Dios a través de su amor siempre va a querer lo mejor para nosotros y eso implica muchas veces que nosotros dejemos ciertas cosas para vivir conforme a su voluntad. Porque si estamos en los caminos de Dios, vamos a tener salvación. Nuestra vida va a tener un propósito, nuestra vida va a tener un sentido, vamos a dejar muchas cosas atrás y vamos a ser libres de mucho, porque hemos entendido nuestro verdadero propósito y hemos entendido que el amor de Dios no nos deja igual, que el amor de Dios no es permisivo, no es que sí, que nosotros podemos vivir una vida en el libertinaje, no, sino que el amor de Dios siempre nos va a transformar, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y aunque al principio ese proceso puede costar, nos puede doler, pero es necesario para que nosotros podamos ser salvos y transformados. Amén. Yo creo que en la parte donde cuando uno recibe esa gracia, es ahí donde Dios va moldeando, como nos dices tú, y va transformando. Y eso quiere decir que Él va corrigiendo algunas áreas de nuestras vidas. Y yo sé que muchas veces cuando Dios va corrigiendo algo y nos dice algo que debemos corregir, somos confrontados. Y como dices tú, a veces duele esa formación, a veces duele dejar cosas por Dios, a veces duele tomar decisiones, dejar sueños, pero es ahí donde y dejar más que todo el pecado, pero es ahí donde somos transformados y somos formados. Aquí dice en Filipenses 2:13, dice: "Porque Dios es en el que ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad". Entonces, esto no significa que, nosotros somos lo que queremos hacer las cosas buenas, sino que cuando recibimos esa gracia, cuando estamos en esa intimidad con el Señor, Él pone al Espíritu Santo dentro de nosotros que va a hacer que, andemos dentro de su voluntad y que queramos hacer lo que le agrada a Dios. Mientras más pasamos tiempo con Dios, el Espíritu Santo más toma en sí, se alimenta más y toma más poder en nosotros para poder direccionarnos a lo que Dios quiere en nuestra vida, a formarnos, a corregirnos y a tomar más que todo buenas decisiones. Porque hay muchas personas que quizás esperan vivir una vida perfecta o ser santos para acercarse a Dios, pero no es así, porque no es por lo que nosotros podamos hacer, no es porque cómo yo pueda comportarme o cómo pueda yo hablar. Que hay quienes piensan que con ir a la iglesia un día van a salir y van a irradiar luz y van a ser los seres más santos y van a alumbrar a todo el barrio y no, no es así, o sea, es un proceso en el cual somos transformados. Por eso es importante permitir que Dios nos procese, permitir que Dios nos transforme, porque en manos del alfarero vamos a ser formados.
en manos de Dios vamos a ser transformados y nuestra vida va a ser bendecida con ese precioso regalo de la gracia, con ese precioso regalo del perdón. Entonces, quizás hay mucha gente que piensa aquello, que dice, ah, no, yo no voy a la iglesia porque necesito mejorar muchas cosas, porque y creo que muchas veces también eso es una excusa para no comprometerse, porque la gracia es un compromiso con cada día morir a nosotros, con cada día morir a nuestros deseos y vivir para Dios. Entonces, dejemos de lado a eso que nos está impidiendo acercarnos a Dios, porque no es por lo que tú puedas hacer, no es por cómo tú puedas comportarte, porque, sí, tengo cosas que mejorar, tengo cosas que dejar. No, acércate a Dios, que Él se va a encargar de transformar eso en ti, de quitar todo aquello y poner en ti esa gracia, poner en ti ese favor, poner en ti esa bendición y transformar tu vida. O sea, es la obra de Dios, no son tus obras, no son tus buenas acciones, no son nuestras buenas acciones, porque nos incluimos también ahí nosotros, sino que es la obra de Dios, la cual tú permites que Dios te transforme y pueda obrar en tu vida y en tu corazón. Así es, mientras más vayamos conociendo a Dios, vamos a querer amar lo que Él ama, a rechazar lo que Él rechaza, a rechazar todo lo que nos dominaba. Y ahora vamos a hacer lo posible para dejar todo aquel pecado, toda aquella tentación que nos dominaba antes. Y no vamos a hacerlo solo, no vamos a hacerlo con nuestras fuerzas, sino que lo vamos a hacer con Dios, porque Dios nos acompaña en este proceso. Muchas veces pensamos que quizás cuando estamos en algún proceso de ser moldeados en nuestro carácter, pensamos que estamos solos, pensamos que somos nosotros que estamos en sí dándolo todo, pero realmente es Dios obrando en nuestras vidas. Claro que vamos a ser solo nosotros tratando de cambiar si no estamos buscando de su presencia, pero cuando realmente intentamos cambiar y buscamos de su presencia es ahí donde Él comienza a transformar y ayudarnos a dejar todo aquel pecado que quizás nos costaba antes, toda forma de vivir y a comenzar a vivir como Él desea. La gracia también nos llama al compromiso. Vemos el ejemplo de Isaías cuando fue tocado por el fuego en sí. Él escuchó, ¿a quién enviaré? Lo está en Isaías, por si lo quieren ver en Isaías 6:8. La gracia no solo lo restaura, sino que también nos da propósito. Pero propósito de que en sí nos da propósito a vivir como Él, a ser reflejo de Él aquí en la tierra, a ser luz en medio de la oscuridad. Como lo mencionaba, en sí, el amor de Dios, la gracia de Dios, las demás personas pueden verlo a través de nosotros. Obviamente si estamos en nuestra comunión con Dios. Quizás una persona que quizás no conoce de Dios, pero a través de nosotros puede ver esa gracia, puede ver ese amor, va a interesarse por querer buscar de Dios, por querer conocer a ese Dios de misericordia, de gracia, ese Dios que perdona, pero que también confronta. Y entonces, más que todo, como sus hijos, debemos de decir, dar a conocer ese mensaje a través de nuestras palabras y que también sea respaldada por nuestras acciones, obviamente. Entonces, a través de eso, las personas pueden ir conociendo de Dios. Podemos dejar esa semillita en sus corazones como para que ellos se interesen por buscar de Dios, por un Dios que los va a amar, por un Dios que los va a consolar, pero también que los va a confrontar y los va a corregir en su manera de vivir. Qué bonito es cuando somos un reflejo constante de su gracia, cuando somos un testimonio, que la gente conoce nuestro proceso, la gente sabe por lo que hemos pasado, pero cuando dejamos que Dios nos transforme, somos un testimonio de su amor. Somos un testimonio de cómo la gracia, de cómo esa misericordia de Dios obra en nosotros y de cómo nuestra vida es transformada. O sea, esa sea una motivación para cada día seguir viviendo, seguir valorando esa gracia, seguir valorando ese perdón que Dios nos ha dado. Entonces, que podamos nosotros ser un reflejo constante de su gracia para demostrar al mundo que Dios perdona, que Dios bendice, que Dios restaura, que Dios vuelve a reconstruir todo aquello que el mundo, que el pecado ha destruido. Dios a través de su gracia lo reconstruye, lo forma como un buen alfarero que es nuestro Señor. Sí, en Gálatas 5:13 dice, porque ustedes hermanos a la libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse
por amor los unos a los otros. Aquí podemos ver que nosotros en sí tenemos ese libre albedrío que todos nos menciona, esa libertad que somos en Cristo, pero más que todo esa libertad debemos de, o sea, ya no estamos esclavizados al pecado. Muchas veces la gente de allá del mundo piensa que nosotros los cristianos estamos esclavizados a todo lo de la iglesia, a todo lo que quizás nos dice la iglesia o nos corrigen, pero ellos son los que realmente están esclavizados en la parte del pecado y muchas veces no nos damos cuenta, porque yo también fui parte de ese mundo y a la final no nos damos cuenta que estamos esclavizados por muchas cosas, atrapados por muchas tentaciones que han venido a nuestra vida. Y más que todo, en los caminos de Dios recibimos esa libertad de ya no estar esclavizados por el pecado, no estar siendo arrastrados por aquellas tentaciones, sino más bien estamos siendo libres, pero libres para disfrutar de esa gracia, libres para disfrutar de ese amor, no libres para hacer lo que sea y tomar malas decisiones y volver al mundo, sino más bien libres para poder dar a conocer la palabra de Dios. Creo que es muy importante entender que la libertad que viene por la gracia no es para hacer lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere, o sea, hacer su voluntad. Qué más bonito es nosotros poder ser recíprocos con eso que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado la oportunidad, una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad para hacer las cosas. Y qué mejor que nosotros podemos hacer de demostrarle ese amor, de ser recíprocos, que obedeciendo, que haciendo su voluntad. Entonces, eso es muy bonito entender, que la gracia no es algo para que nosotros podamos hacer lo que queramos, sino para hacer la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para nuestra vida, que siempre Él va a querer lo mejor, aunque a veces eso pueda costar, que nos pueda ser difícil, pero siempre va a querer lo mejor en su infinito amor. Sí, más que toda esa libertad que tenemos es para vivir en sí con propósito, más que todo nuestras vidas totalmente rendidas a su presencia, rendidas, nuestra vida totalmente rendida a Él, quizás no perfecta, porque obviamente el ser cristiano no significa que somos perfectos o que no vamos a fallar nunca. Algo que a mí siempre me han dicho es que uno siempre debe de reconocer que uno es débil a muchas tentaciones que se nos presenten, cosas que quizás vengan que somos débiles. O sea, somos débiles totalmente a muchas cosas, pero lo que nos hace fuerte es permanecer en sus caminos y más que todo tener claro el propósito para lo que Dios nos ha llamado. O sea, eso es muy importante. Ahí es cuando viene la comunión con el Espíritu Santo y esa dependencia total de Dios. Porque solos, o sea, solos me refiero a nuestras obras, no vamos a poder. Porque ahí dice que la salvación no es por obras, sino por gracia. Entonces, solos no vamos a poder. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios a través de su Espíritu Santo, estamos diciendo que dependemos de Él. Ahí es cuando viene el Espíritu Santo, nos confronta y siempre nos guía, nos ayuda, nos direcciona y nos dice qué está bien y qué está mal. Aprendemos a depender de Él. O sea, el Espíritu Santo para nosotros debe ser siempre nuestro mejor amigo, debemos ser un equipo para que juntos podamos cuidar de esa gracia, de ese precioso regalo que Dios nos ha dado. Entonces, depender siempre de Dios, no creernos que lo podemos todo, creernos independientes, creernos los más chéveres, los más solitarios, no, siempre depender de ese amor de Dios y de ese Espíritu Santo que nos va a guiar, a direccionar en todo momento. Así es, más que todo la gracia no es para seguir en sí abrazando el pecado. Y yo creo que una vez, como lo hemos mencionado, una vez que tú conoces a Dios, tu vida es transformada, tu manera de hablar, todo es transformado. Entonces, esa gracia en sí nos transforma, no podemos en sí vivir igual. Entonces, si realmente hemos recibido supuestamente a Jesús y estamos viviendo igual, entonces es porque no hemos conocido de Jesús verdaderamente, es porque no hemos decidido rendir nuestra vida a Él. Entonces, cuando realmente sabemos que ha habido una transformación en nosotros y se están viendo frutos de aquella transformación, entonces podemos entender que realmente estamos disfrutando y valorando de esa gracia. Que muchas veces nosotros usamos la gracia o pretendemos usar la gracia como una excusa para no cambiar, pero debemos usarla como un impulso para crecer. Porque hay gente, ahí es cuando digo el aspecto que muchas veces la gente dice, ah, no, pues yo voy a seguir así como estoy porque Dios me perdona, porque Dios me ama, y les da igual, si cambian o no, les da igual.
inician un año y dicen, no, pues a mediados de año yo me recompongo, a mediados de año voy a la iglesia. Sí, pero puede ser tarde. Hoy estamos y mañana no vamos a estar. O sea, vivamos cada día como si fuera el último día, porque nadie tiene la vida comprada. O sea, hemos visto muchos casos de gente que ha estado en situaciones en las cuales han llevado una vida que no agrada a Dios y que no han tenido la oportunidad para arrepentirse. Entonces, aprovechemos cada día como una oportunidad para arrepentirnos, como una oportunidad para acercarnos a Dios y vivamos cada día como si fuera el último, o sea, viviendo siempre cuidándonos a nosotros, cuidando nuestra comunión con Dios, cuidando nuestro corazón de todo aquello que pueda dañarlo y siempre agradando a Dios en todo momento. La gracia también transforma en nuestro caminar espiritual. Entonces, si no estamos dispuestos a hacer esos sacrificios, entonces no vamos a ver resultados, porque el camino de un cristiano, como todos lo conocemos, como habíamos mencionado, no es fácil. Es un camino donde va a haber muchos sacrificios, donde debemos de dejar muchas cosas. Y si no estamos dispuestos a dejarlos, entonces no amamos a Dios simplemente de esa manera, porque pero también nosotros como hijos de Dios siempre debemos recordar, o sea, si Dios hizo este sacrificio por mí, me dio gracia para perdonarme, para recibirme, ¿por qué yo no puedo hacer un sacrificio que es dejar que mi carne muera, dejar que mis deseos mueran para poder vivir en Él? Si Dios en su infinito amor nos dio ese regalo del perdón, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es entregarle toda nuestra vida como una ofrenda agradable hacia Él, por todo lo bueno que Él ha sido, por todas las veces que nos ha librado del mal, por todas las veces que Él ha estado con nosotros cuando muchos nos han abandonado, Dios ha estado. Entonces, que ese sea ese precioso regalo, porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿qué le puedo dar yo a Dios si no tengo nada? Si no tengo posesiones, no tengo cosas o no tengo que ofrecerle a Dios. Nuestra vida es un precioso regalo. O sea, Dios nos ama mucho y nuestro corazón, nuestra alma es un precioso regalo que nosotros podemos entregarle a Dios. O sea, que ese sea ese regalo, esa vida dispuesta a cambiar, esa vida dispuesta a transformar, que ese sea el regalo que Dios, que podamos darle a Dios y ser recíprocos con todo lo que Dios nos ha dado y nos ha bendecido. Más que todo, este mensaje no es para decirte no te acerques a Dios porque tu vida está así, 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 no, sino más bien este mensaje es para confrontar tu vida, a que puedas acercarte a Dios, a que puedas rendir tu vida a Dios, a que dejes esa forma de vivir y comiences a vivir como Dios le agrada. Si realmente tú quieres cambiar, si realmente tú quieres estar en Dios, si quieres servirle, eh, si quieres ser transformado, realmente debemos rendir nuestra vida a Él y dejar nuestra manera de vivir. Sé que muchas veces cuando hay personas que nos confrontan, nos duele porque está yendo en contra de nuestro orgullo, pero es ahí donde realmente viene la corrección y Dios nos corrige de esa manera a través de personas. Entonces, más que todo, recibir aquellas correcciones, si este podcast o este video te confrontó, o sea, y realmente quizás hubo una pizquita en tu corazón, es porque realmente Dios te está llamando a que vivas según su voluntad, a que comiences a rendir tu vida a Dios. No a alejarte, que este podcast no sea de, estoy haciendo mi vida de tal manera y bueno, para no burlarme de Dios me alejo, no, sino más bien es para que puedas este, entregar tu vida y tu corazón a Dios y ponerlo en sus manos a que Él comience a transformarnos, a moldearnos y más que todo a poder disfrutar de aquella gracia. Claro, que no sea, con este mensaje nosotros no buscamos condenar, porque nosotros no somos perfectos. Yo creo que es algo que también nos habla mucho a cada uno de nosotros que estamos aquí, pues dándoles este mensaje nos habla, porque este es un mensaje también que parte de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, Mm. de lo que hemos experimentado a través de la gracia de Dios. No es un mensaje para condenar, sino es un mensaje para crear esa conciencia de que nosotros podamos valorar ese precioso regalo que Dios nos ha dado, esa preciosa gracia que inmerecida, porque no la merecíamos, Dios nos lo ha dado porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros, porque quiere salvar nuestra vida. Entonces, que ese sea algo que en nuestro corazón pueda crear esa conciencia, pueda crear ese sentido de acercarnos más a Dios a través de ese amor y de esa fidelidad que Él ha tenido con nosotros. Recuerden, la gracia no es una servilleta
con la cual podamos nosotros limpiarnos. No, no es así, porque muchas veces la gente ve la gracia como eso, como algo con el cual, porque están sucios y se limpian con la gracia y lo desechan, ven la gracia como algo Y desechable vuelven a ensuciarse. y vuelven a ensuciarse y vuelven a tomar la gracia y se vuelven a limpiar. No es así. La gracia es un precioso regalo, el cual nosotros debemos valorar. Así que la gracia no es una licencia para pecar, sino que es algo para transformar nuestra vida, es algo para transformar nuestra conducta y es algo para asemejarnos más hacia el propósito y hacia la voluntad que Dios tiene para nosotros. Como ven, en este momento estamos en otro lugar, así que le agradecemos a la cafetería Lolita Café Ujú. que nos ha permitido este espacio para poder realizar este podcast y de poder dar este mensaje hermoso a cada uno de ustedes. Y nada, muchísimas gracias por más que todo apoyar a este bonito propósito que es este podcast que tenemos de un camino de fe y más que todo para poder bendecir a las vidas de las demás personas Muchas gracias a todas las personas que vieron este podcast, y que le están dando like. que le están dando like, que compártanlo con sus amigos para que también puedan ser bendecidos con este precioso mensaje de la gracia de Dios Mm, que hemos traído, que sea algo que impacte sus corazones, que impacte sus mentes y que no los deje igual, sino que los transforme, que sea algo que, una semilla que podamos nosotros sembrar en su corazón y a través de esa semilla florecer algo muy bonito para cada una de sus vidas. Algo que hemos dicho es que nosotros, el propósito de esto no es hacernos conocidos o algo, sino a realmente llegar a la vida de las personas y poder bendecirlas con un mensaje. Y creo que lo hemos estado haciendo porque he recibido así mensajes de parte de mis amistades, creo que también de las Sí. tuyas, de nuestra iglesia o congregación, que los mensajes anteriores han sido de mucha bendición para sus vidas, han sido confrontados. Una vez me dijeron, tú me perseguiste toda la semana porque ese mensaje me confrontó. Y entonces es bonito recibir esos mensajes porque al final como que nos motiva a poder seguir con este propósito que Dios nos ha dado. Gracias por habernos acompañado hoy. Nos vemos En en un un próximo próximo episodio episodio, de Un Un Camino Camino de de Fe. Fe.